Y pues hemos estado leyendo, estudiando en el libro de Éxodo. El día de hoy llegamos al capítulo 16 y quiero que si pudiesen abrir sus Biblias, sus celulares. Estoy leyendo del verso 13 en adelante de Éxodo 16 en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice así: esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros, así lo dice aquí atrás. Sí, recojan 2 litros. Bueno, lo tradujeron al español. La palabra es gomer, es una medida que se usaba en aquel entonces. Aquí pusieron 2 litros. Y cuando lo midieron, vamos a regresar al 17. Los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y lo necesario. ¿Tenía lo qué? Lo justo y lo necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo: no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Padre, te doy gracias por esa porción de tu palabra y te pido que tu Espíritu hable a nuestras vidas y podamos poner por obra lo que escuchamos de acuerdo a tu voluntad para nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues cada vez que toco este tema de Éxodo, trato de demostrar, ¿verdad?, que hay un parecido con el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. O sea, no solamente es para ellos en aquel entonces, sino es también para el día de hoy. Aprendemos lecciones para el día de hoy, porque la palabra de Dios nos trae una revelación progresiva, ¿ok? Cada vez que vamos conociendo la palabra de Dios, progresivamente nos va revelando cosas que tienen que ver con nuestra situación actual, y el día de hoy no es diferente, ¿okay? Entonces aquí empezamos a ver un tema que es el desierto. Ya salieron, ya fueron librados de los que estaban persiguiéndoles, y entonces entran al desierto. Digan conmigo: el desierto. Wow, ¿qué hay en el desierto? Nada, ¿verdad? Pero yo te quiero decir que espiritualmente todos nosotros pasamos por desiertos, ¿okay? Es una manera muy importante en la que Dios trata con nosotros, y todos nosotros o estamos en medio de un desierto, o estamos saliendo de un desierto, o estamos a punto de entrar a un desierto. ¿Sí? Porque el desierto en la vida del cristiano tiene un objetivo que vamos a aprender el día de hoy, ¿okay? Y el desierto en parte tiene el propósito de demostrar la condición de tu corazón y de enseñarte a depender únicamente en Dios, que es el proveedor y el sustentador de nuestras vidas y de todo lo que necesitamos, ¿okay? Entonces hoy vamos a ver cómo Dios sustenta a su pueblo a través del maná. Y hoy tenemos comunión, entonces voy a tomar esto porque lo voy a usar de ejemplo en un momento. Toma el maná, que es una especie de panecillo, una
lo describe como algo hojaldrado, una pequeña panecito, pero que no es de trigo, ¿sí? Y vamos a ver cómo Dios interacciona con su pueblo a través de ese pan, y no podemos subestimar la importancia del desierto. ¿Okay? Es importante el desierto para nuestras vidas, así como lo fue para la vida del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llega el pueblo de Dios a la tierra prometida, comienzan a olvidar a Dios, porque ahora llegan a la tierra prometida y tienen campos para sembrar y cosechar, y empiezan a depender de la lluvia, del sol, y entran ya en un tiempo donde ellos ya dependen de la misma creación para el sustento de sus vidas, y empiezan a olvidarse de Dios. En el desierto uno no puede más que depender en Dios, porque no crece nada, ¿sí? Cuando llegan a la tierra prometida, también empiezan a olvidar a Dios, porque tienen un hogar permanente, tienen lugares donde vivir, y ya no están paseando sin rumbo, por decirlo de alguna manera. Tienen una estructura que los protege, ya no están a la merced del tiempo, pero bajo la cobertura de la gloria de Dios en forma de nube y en forma de fuego. ¿Okay? Se pierde eso cuando entran a la tierra prometida. Entonces hay muchas maneras en que la abundancia de una tierra prometida causa que el corazón empiece a olvidar esa dependencia de Dios. Y lo mismo ocurre con nosotros, y por eso a veces Dios tiene que sacarnos del lugar de nuestra comodidad y nos mete a un proceso en el desierto. ¿Okay? Bueno, y en el desierto aquí, Dios les habla y se interacciona con ellos de 4 maneras. Él provee para ellos de manera providencial, de manera sobrenatural, de manera... ¿cuáles eran las otras 2 que hablé en la mañana? De manera sobrenatural, de manera suficiente y de manera diaria. Eso es lo que vamos a ver, lo que Dios hace en la vida del pueblo de Israel y en nuestra propia vida. La primera manera en que Dios suple nuestra necesidad y trata con nosotros es de manera providencial. Y aquí lo leímos que subieron codornices. ¿Okay? En la tarde habían codornices. Ahora, esas codornices no fueron creadas de la nada. Si ustedes estudian un poquito, leen, lo googlean, se van a dar cuenta de que en esa zona del mundo hay, aquí en México le dicen parvadas o concentraciones de codornices que hacen una migración, que pasan precisamente por donde estaba el pueblo de Israel. Entonces, de manera providencial, ¿verdad? Dios usaba algo que de por sí sucede en la naturaleza, y llegaban allá y entonces ellos tenían para comer codornices. Y así a veces lo hace Dios con nosotros también, ¿sí? Él utiliza personas, utiliza circunstancias, situaciones, te bendice a través de tu trabajo para que tengas ingresos, para comprar cosas, para poder vivir. Te bendice a través de medicinas, de medicamentos, de enfermeras, de cosas. Yo me acuerdo que cuando era un poco más joven de lo que yo soy ahora, cuando era chamaco, mi abuelita era fanática del mertiolate, ¿verdad? Y yo era el más sano de todos a la hora del campamento, porque apenas me raspaba, ahí corría con el mertiolate. Apenas sonaba así, hacía yo así, agarra el mertiolate, abre la boca y ahí te va el mertiolate. Entonces yo era el más sano de todos, porque no le iba a decir a mi abuelita que me sentía mal, ¿verdad? Pero ¿qué haríamos hoy día sin mertiolate, sin alcohol para curar, sin penicilina? O sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? También vienen por la providencia de Dios, ¿sí? Dios suple
algunas de nuestras necesidades a través de estas maneras naturales, ¿ok? Entonces, esta es la primera manera en que vemos que Dios interactúa con su pueblo, ¿sí? Y a nosotros nos ha dado nuestra habilidad, nuestro talento, todo lo que tenemos, todo lo que nos da, ¿verdad? Es por providencia de Dios. Pero no es la única manera en que Dios provee, interactúa con su pueblo. La siguiente manera es, y a veces lo hace con nosotros también, es de manera sobrenatural. Sí, las codornices naturalmente pasan por esa zona, pero no en las cantidades, ¿verdad?, todos los días que requería el pueblo de Israel, porque eran millones de codornices que pasaban, que tenían que pasar por allá, ¿sí? Y entonces vemos lo sobrenatural en su cuidado de Dios a su pueblo. Otro cuidado que tiene de manera sobrenatural en el desierto es que sus prendas no se desgastaban, ¿ok? No había ninguna tienda por ahí, no había ningún Liverpool, fábricas de Francia, ¿verdad? No había nada en el desierto, no había fábrica de ropa, ¿sí? Entonces Dios guardó sus prendas, sus sandalias, sus zapatos de manera sobrenatural para que no se desgasten. Y yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado de alguna manera ese cuidado de Dios en nuestras vidas. No sé si alguna vez has estado enfermo de algo y oran por ti y sobrenaturalmente se va la enfermedad que tienes. ¿Te ha sucedido? A mí me ha sucedido. ¿Te ha sucedido que te llega tu quincena y tienes que hacer gastos y sabes que no te va a alcanzar? ¿Y qué sucede? Llega al final de tu quincena y te alcanzó. Se estiró sobrenaturalmente. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Cuánto les ha pasado que no tienen suficiente para comer, pero de alguna manera, ¿verdad?, se estira la comida y todos quedan satisfechos? Y en algunos casos, pues ahora en la pandemia, ¿verdad?, algunos pues hasta subieron de peso, ¿verdad? Dios es bueno y Él suple nuestra necesidad. Pero aquí en este pasaje encontramos el tema del maná. ¿Qué es el maná o qué era el maná? Pues era una especie de hojuela de trigo, pero no era trigo. Y le llamaron maná, que en realidad significa, ¿qué es eso? ¿Okay? ¿Qué es eso? Es como aquí en México, cuando uno quiere una herramienta y no se acuerda cómo se llama, ¿cómo le dicen? El dese. Dame el dese, ¿verdad que así le decimos? Bueno, en Yucatán le dicen el negociante, ¿sí? Pásame el negociante, ¿verdad? Pero el maná es así, lo ven y dicen, ¿y qué es eso? Pues, no sé, a ver, pásame el dese, pásame el dese, para que comamos, ¿sí? Y la cosa es que cuando el sereno se evaporaba en la mañana, ahí estaban estas hojuelas de maíz, esos panecillos, y la gente nada más tenían que ir a recogerlo, ¿sí? Sobrenaturalmente Dios les dio de comer aún en medio del desierto, ¿sí? Y lo hace también el día de hoy con nosotros. La tercera manera en que Dios suple nuestras vidas es, que vemos aquí en el pasaje, es de manera suficiente. Leímos que la instrucción fue: recojan todo de acuerdo a su necesidad. ¿De acuerdo a su qué? Necesidad. Y les dijeron: recojan el equivalente de 2 litros. Les aseguro que hace 2000 años no tenían sus botes de litro y decir, a ver, 2 litros, o sea, no funcionaba así la cosa, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Pues empezaron a recoger y algunos decían, wow, se ven tan delgadito, no me va a alcanzar, voy a comer, voy a tomar más para que yo me pueda llenar. Y otros no eran
no pensaban de esa manera y nada más agarraban un poco. Pero lo curioso es que dice que no importa los que agarraban mucho o los que agarraban poco, acababan satisfechos. Satisfechos. ¿Sí? Y esta es una cosa que necesitamos entender de nuestro Señor. ¿Okay? Cuando pasamos por periodos de desierto, no necesitamos pasar escasez, porque Dios, Él provee de nosotros de tal manera que nosotros podamos tener lo suficiente, ¿sí? Y el problema es que la suficiencia de Dios siempre está en conflicto con nuestra autosuficiencia. Siempre hay un conflicto entre la suficiencia de Dios y nuestra autosuficiencia. Yo te invito a que cuando tú vayas a un restaurante, y cuando digo restaurante, me refiero a un restaurante que tenga meseros, ¿okay? Entonces, cuando el mesero te esté sirviendo, le digas: oye, fíjate que estoy a punto de orar por los alimentos y te quiero preguntar si hay algo por lo que yo pueda orar por ti. Te garantizo, porque me ha sucedido, te garantizo que el 90% de las veces tú vas a escuchar: no, estoy bien, gracias, estoy bien. Otras veces sí te van a decir algo que les está cargando, como este joven que vino a pedir oración por su mamá, ¿sí? Pero generalmente dice: no, estoy bien. Cuando salimos a hacer evangelismo y vemos a las personas en los parques y eso, ¿verdad? Les preguntamos: ¿hay algo que yo pueda orar por ti? Pues la mayoría de las veces las personas dicen: gracias, estoy bien. Estoy bien. En otras palabras, solo necesitamos oración cuando las cosas están mal. Así es como entendemos esto de buscar de Dios. Cuando las cosas van bien, entonces no hay necesidad de buscar de Dios. No hay razón para buscar de Dios. Porque lo que está implícito es que nosotros buscamos de Dios porque queremos algo de Él. Por eso es que buscamos de Dios. ¿Sí? Necesitamos algo. Pero cuando todo está bajo control, cuando no hay nada que se ha salido de nuestro control, entonces no necesitamos de Dios. Así es como pensamos y así es como actuamos. Así que necesitamos entender la importancia de adorar y de orar y de buscar de Dios diariamente en nuestros hogares, de hacer nuestros devocionales, de incluir a la familia de vez en cuando o todo el tiempo si es posible. Es tan importante esto porque si no lo hacemos, entonces lo que comunicamos a nuestros seres queridos es que no necesitamos a Dios. ¿Sí? Cuando no oras de manera regular, cuando no adoras de manera regular, entonces, ¿qué sucede? Recibes una llamada de alguien que se enfermó gravemente, alguien falleció, hay alguna tragedia en la familia. Y si en ese momento te pones a orar, si ese es el momento en que juntas a la familia para buscar de Dios, entonces lo que acabas de hacer es comunicar a la familia que la oración es únicamente para cuando necesitas algo de Dios. Si no puedes decir amén, di ouch. La oración es para cuando algo salió mal, cuando no tenemos las cosas bajo control. Es lo que comunicamos. Pero cuando adoramos, cuando tenemos devociones diariamente, cuando oramos de manera regular, cuando adoramos, entonces lo que se comunica es que necesitas de Dios todos los días. Todos los días. No nada más cuando algo se te sale de control. ¿Sí? Y dependemos de Dios todos los días. Y cuando hacemos eso, entonces cuando llega una llamada con una mala noticia,
cuando ya no es algo devastador. Sí, nos entristece, pero no es devastador. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tratar con Dios todos los días y sabemos que dependemos de Él para nuestra salud, para nuestro cuidado, para nuestras finanzas, para todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. ¿Sí? Y no tenemos nosotros que tener todo en control, porque el que está en control es Dios. ¿Okay? No nos choqueamos, como dicen aquí, ¿verdad?, con noticias malas. Así que te quiero hacer una pregunta, papá, mamá, adulto, que vives en una casa donde hay más personas. ¿Cómo está tu vida devocional en tu casa? ¿Cómo está tu tiempo de adoración? ¿Qué le estás comunicando al resto de la familia? ¿Que no necesitas de Dios? ¿Sí? ¿O les comunicas que dependes de Él para todo? ¿Tienes tiempo de oración de manera regular? ¿O le estás demostrando a tu familia con tus acciones que no es importante orar? A lo mejor comenzaste un tiempo devocional y pues lo dejaste porque pues se volvió demasiado rutinario y te fastidió y es muy rutinario. Pues si es así, te quiero preguntar, ¿por qué te lavas los dientes todos los días? Digo, eso es muy rutinario. Y dirás, bueno, es que pastor, es que si no me lavo los dientes, entonces me apesta el aliento. ¿Y cómo crees que hueles espiritualmente si no te limpias con la palabra del Señor y la presencia del Señor? Te digo esto no para que esperes recibir algo de Dios, sino que te digo esto porque Dios es digno de que tú lo pongas como lo más importante en tu vida y en tu familia. Amén. ¿Sí? Y además necesitas de Él desesperadamente. Necesitas buscar de Él porque tu espíritu lo necesita desesperadamente. Tu alma lo necesita desesperadamente. Tu familia lo necesita desesperadamente. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra. Y debemos cada mañana, cada día agradecer a Dios y usar ese día, tomar la oportunidad que Dios nos da con un día nuevo de demostrar su gloria a aquellos que no conocen de Él. ¿Sí? Dios suple siempre de manera suficiente. Suficiente. Es más que suficiente. ¿Sí? Y hay personas que son ajenas al cristianismo, y a veces hay hasta hermanitos, ¿verdad?, que piensan de esta manera. Piensan que fuera del cristianismo hay como que un mundo de abundancia, de alegría, de provisión, de todo lo bueno de la vida, pero cuando uno se vuelve cristiano, pues qué desgracia, ¿verdad? Tiene uno que estar cabizbajo, ¿verdad? Así pintan a los cristianos en las películas, ¿verdad? Tiene uno que estar cabizbajo, tienes que estar triste porque se te acabó la alegría, se te acabó la abundancia. Y cuando uno se vuelve cristiano, pues automáticamente te vuelves una persona miserable. Así es como muchos piensan. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios da en suficiente abundancia. Amén. Muy bien. Vamos a la cuarta manera en que Dios provee. Y es diariamente. El desierto en tu vida está diseñado para que aprendas a depender de Dios diariamente. Y aquí en la Biblia, bueno, hay como que un juego de palabras o Dios utiliza la idea del maná
que es como el pan, y toda esa idea la vemos repetida en diferentes lugares a través de las Escrituras, ¿sí? En el desierto escasea el agua y la comida, lo sabemos, pero Dios ha provisto el agua y la comida. El pan es representativo de Jesús, porque Jesús dijo en Juan 6:35, creo que dijo: yo soy el pan de vida. Es una referencia directa al maná. Yo soy el verdadero pan del cielo, ¿sí? Y a la mujer junto al pozo, que habló con ella, ¿verdad? Y le dijo a ella: el agua de este pozo, o sea, si tomas el agua de este pozo vas a tener sed otra vez, pero si tomas del agua que yo te doy para beber, que espiritualmente hablando, no vas a tener sed jamás. Es más, de dentro de ti van a brotar ríos de agua viva, ¿sí? Y este día entonces te quiero recordar que en medio de tu desierto, en medio de la situación que estás pasando, aunque parece que no hay sustento, no hay nada, es un lugar árido, es un lugar seco, es un lugar de muerte, Dios ha provisto para ti maná, el pan de vida, Jesús, y ha provisto para ti de su Espíritu para refrescar tu alma. Y lo hace de manera diaria. La instrucción fue: diariamente tienen que salir a buscar esto, ¿ok? Y rápidamente vamos a ver algunas cosas que aprendió el pueblo de Israel a través de todo esto y nos enseña a nosotros también. En primer lugar, lo que aprendió el pueblo de Israel fue disciplina. Disciplina. ¿Por qué disciplina? Porque diariamente tenían que salir a buscar, a recoger. Y de la misma manera, ¿okay? Nosotros diariamente tenemos que buscar de Dios. Diariamente tenemos que salir a buscar de este pan de vida, este kushtalhua, que así es en maya, pan de vida, ¿sí? Y a veces perdemos esto de vista porque cuando empezamos a vivir la vida cristiana se nos dice que, y bueno, y es verdad, que no es una religión, es una relación. Y entonces decimos: no, cualquier cosa que sea religiosa, pues ya no quiero nada con eso. Ahora voy a tener una relación con el Espíritu Santo y pues en la mañana pues el Espíritu Santo no me ha dicho que yo me levante de mi hamaca o de mi cama. Y pues aquí me voy a quedar, ¿verdad? O sea, mal enfocamos esto de cómo es una relación con el Señor. Tiene que haber una disciplina. Tenemos que ser disciplinados. Somos disciplinados para ir al trabajo, para hacer lo que tenemos que hacer. Y es lo mismo con nuestra relación con el Señor. Diariamente tenemos que buscar de Él, ¿sí? Es la primera cosa que aprendemos en este pasaje. La otra cosa que aprendieron ellos y que aprendemos nosotros fue humildad. Humildad. ¿Y por qué humildad? Pues porque tenían que salir a recoger lo que Dios les daba y únicamente lo que Dios les daba. Eso es lo único que comían, ¿sí? ¿Se acuerdan que Jesús nos enseñó a orar diciendo: el pan nuestro de cada día, ¿qué cosa? Dánoslo hoy. ¿Quién es el que decide qué pan nos toca comer? Dios. ¿Y qué tal si el pan que nos tocó comer no nos gustó? ¿Qué hacemos? Algunos de nosotros, y yo soy ejemplo de esto que voy a decir, ¿verdad? Nos gustan ciertos tipos de panes por encima de otros. Nos gustan las donas, nos gustan los panes dulces, nos gustan un montón de tipos de panes. Pero ¿cuántos de ustedes saben que en la Biblia hay pasajes que hablan del pan de lamento, el pan de amargura, el pan de sufrimiento? Sí. ¿Y qué sucede si no nos gusta el pan que nos tocó, la porción que Dios nos preparó? ¿Qué hacemos?
Ahorita vamos a regresar a ese punto, porque sucede algo. Pero otra cosa que aprendieron ellos y aprendemos nosotros es dependencia. Ya hemos hablado de esto. Dependencia. Tenían que depender de Dios. ¿Sí? Y la instrucción fue: no te acumules cosas. No te llenes de cosas que Dios ha provisto para tu vida. ¿Okay? Ahora, no vayan ustedes a decir: el pastor predicó que no debemos tener ahorros. No estoy diciendo eso, ¿okay? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la condición de tu corazón. ¿Por qué te acumulas cosas? Pues si acumulas cosas para poder bendecir a otros, adelante, acumula todo lo que quieras. Pero si acumulas cosas porque dices o piensas o existe la posibilidad de que mañana no voy a tener, de que a lo mejor mañana Dios se va a olvidar de mí, ahí ya está mal la cosa. ¿Sí? Dios no es así. Dios no se olvida de sus hijos. No es posible creer que si Dios se tomó la molestia de mandar a su hijo a morir por ti y por mí, ¿verdad? Y después nada más para que se olvide de nosotros después de todo ese sacrificio. No es así. No es así. El proceso del desierto puede producir y debe producir fe. La fe que produce dependencia, humildad, estabilidad, disciplina, porque no tenemos todo bajo control. ¿Okay? ¿Y qué pasa si no nos gusta lo que nos toca vivir? Pues hay una de dos cosas que sucede. Si nuestro corazón está endurecido, el desierto no produce fe, dependencia y todo eso. Produce otro tipo de reacción. Cuando Dios prueba, cuando Dios trata con el orgullo que hay en nuestro corazón y nos manda a un desierto, en lugar de decir: gracias, Señor, por proveer para mí en el desierto, ¿sí? Gracias, Señor, porque me has dado una nueva oportunidad en mi vida en medio del desierto. En vez de decir eso, decimos: maná otra vez. Me refiero a personas de otra iglesia, porque aquí todos somos perfectos y no reaccionamos así, ¿verdad? ¿Sí? Esa reacción, esa manera de reaccionar está basada en la autosuficiencia. En la autosuficiencia. Queremos ser independientes. Batallamos con el orgullo. ¿Sí? ¿Quieres saber cómo vas a responder cuando tu vida pase por un desierto? Vas a responder de una o de dos maneras. Es cuestión de tu perspectiva. De tu perspectiva. Si te consideras una persona que necesita desesperadamente de Dios, ¿sí?, entonces tu perspectiva va a ser diferente a que si te consideras una persona que tiene todo bajo control. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo para que vean lo que estoy hablando. Vamos a suponer que estás viviendo tu vida de cristiano y te topas con alguna dificultad. No sé, vas al médico, te dan malas noticias, una enfermedad muy difícil, o a lo mejor pasas o batallas con un pecado en particular en tu vida, algo muy difícil, a la vez tal vez vergonzoso, y batallas con un pecado, o a lo mejor alguien que amas te lastima grandemente, ¿sí? Pero vamos a suponer que pasas por alguna de esas cosas
y Dios te saca de ese problema. ¿Okay? Y Dios te saca de tu situación, de tu dificultad. En su bondad, en su gracia, en su misericordia te trae sanidad. O en su poder causa que tú puedas vencer sobre la tentación y sobre el pecado. O restaura tu relación con la persona que te lastimó tan feamente, y entonces estás feliz y le das gracias a Dios y gloria a Dios, y todo parece marchar bien hasta que dentro de 1 o 2 años vuelve a suceder. La enfermedad regresa, el pecado regresa, la persona que amas te vuelve a lastimar y peor de lo que había hecho antes. ¿Cómo reaccionas? Bueno, si tú has estado alimentándote del maná, entonces tu reacción va a ser: conozco a Dios, dependo de Él todos los días, ya pasé por esto, ¿sí? Dios me tomó de la mano, me guió la vez pasada y sé que lo va a hacer otra vez. Pero si tú no has estado comiendo del maná, del pan de vida, si tú no te has estado llenando del Señor, entonces tu actitud no va a ser así. Tu actitud va a ser con resentimiento, va a ser: pensé que ya había pasado, dejado esto atrás, pensé que ya había terminado con esto. Dios, ya pasé por este proceso, ya me acerqué a ti, aprendí mi lección después de haberme acercado a ti, y después ahora vienes y me haces esto otra vez. Permites que pase otra vez. ¿Por qué no me amas? ¿Dónde está tu amor? Misma situación, 2 reacciones diferentes. El fundamento de la segunda manera de reaccionar es la autosuficiencia. ¿Sí? Recuerda que el Señor Jesús nos enseñó a orar: danos este pan, el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa? Que tu adoración y tu oración debe estar cimentada en dependencia total y absoluta de Dios. No en tu habilidad, no en tus finanzas, no en tu genética, no en tu edad, no en tus logros, no en nada. Nada, porque al fin y al cabo eso no sirve para nada. ¿Sí? Dependemos de Dios diariamente. Y esa fe y esa dependencia te moldean, te forman hasta que tú llegues a ser conformado a la imagen de Jesucristo, o como dice en Efesios, hasta que llegues a la madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos saben que la vida es difícil? ¿Para cuántos ha sido fácil la vida? Para muy pocos, para nadie. La vida es difícil. ¿Sí? Y el cristianismo o la fe no significa que tus problemas se van. Una fe madura significa que tus problemas no te pesan como antes. Una fe madura no significa que nunca te vas a enfermar, que nunca te vas a sentir mal. No, una fe madura significa que cuando te enfermas como todos los demás, entonces no te llenas de temor como aquellos que no tienen esperanza. ¿Sí? Una fe madura no significa que nunca vas a batallar con el pecado o con tentación. No, significa que el pecado te recuerda tu necesidad y tu dependencia en Dios, y te recuerda que tu santificación no se ha completado. ¿Sí? El ser cristiano
no significa que las personas no te van a lastimar. Más bien, una fe madura significa que ya no vas a poner tu confianza en las personas. O no tu confianza, tu esperanza más bien. Tu esperanza no vas a poner en las personas que te han lastimado, por más cercanas que sean. El único que te ofrece una esperanza que nunca falla es el Señor Jesús, quien te ha redimido. Es un amigo más cercano que un hermano, dice la Escritura. ¿Sí? Todo esto es lo que aprendemos del maná en el desierto. Es la provisión sobrenatural, suficiente, diaria de Dios para tu vida. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. ¿Sí?